Bueno, creo que una de las cosas que facilitaría a los docentes el poder estar con personas en condición de discapacidad intelectual dentro de su salón es primero tener muy claro cuál es el diagnóstico de la persona en condición de discapacidad intelectual. Porque cuando se tiene un diagnóstico, la persona y el docente pueden investigar qué comportamientos puede presentar, ¿sí? Y cuáles son las dificultades o las habilidades que pueda presentar. Hola, ¿cómo están? Les agradezco por estar en este momento viendo mis videos. Les recomiendo que se suscriban y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor me escriben y yo con mucho gusto les respondo. Esto es importante porque ya teniendo el docente esta información, va a poder explotar las cosas que en el niño se le puedan facilitar y pueda desarrollar mayor interés en temas que le pueden llamar la atención, y eso se hace a través de la docencia. Averiguar cuáles son las capacidades del niño, teniendo en cuenta las habilidades que pueda tener. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una persona en condición de discapacidad intelectual que su motricidad gruesa es muy buena, que le gusta correr, que le gusta saltar, podemos encontrarlo y vincularlo en el grupo de fútbol, por ejemplo, o en el grupo de baloncesto, o en el grupo de voleibol, ¿sí? Este tipo de cosas son buenísimas para las personas en condición de discapacidad intelectual porque se van a sentir incluidos. Conocer las metas educativas que tiene el estudiante, ¿sí? Profe, es que yo quiero aprender a jugar muy bien fútbol. Profe, es que yo quiero aprender a jugar ajedrez. Profe, es que a mí me llama mucho la atención aprender los números porque quiero aprender a manejar el dinero. Por ejemplo, esas metas que se las dice el estudiante al profesor, el profesor puede hacer unas estrategias para orientarse a que el niño aprenda lo que también quiere aprender y que de hecho lo motiva. Ese tipo de cosas también son importantes. También es importante que los profesores sepan la manera como adaptar un currículo, adaptar las materias para que la persona en condición de discapacidad intelectual pueda sentirse vinculado a y no sentirse perdido porque están dando un tema que la persona no entiende. ¿Sí? Y pasa mucho. Y a veces también a los docentes les sucede que tienen tantos estudiantes dentro de su aula que es difícil para ellos poder darle clase a las personas que no tienen discapacidad intelectual y a las que sí. Entonces, esto genera pues mucho más trabajo para el docente, pero en ocasiones, y lo he evidenciado, donde hay docentes que dicen, este niño ya no va a aprender nada, entonces lo va a poner a jugar fichitas. Y no hacen nada. Y no hacen su evaluación para saber cuáles son las habilidades que tiene en esa materia y adaptación curricular dependiendo de las habilidades que presente. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas también son importantes. Entender que con las personas en condición de discapacidad intelectual hay que hablar de manera concreta. Hay que decir las cosas una a la vez y verificar que la persona en condición de discapacidad intelectual me entienda, porque una de las cosas más complicadas es la comunicación. ¿Sí? Porque yo le puedo estar hablando a la persona en condición de discapacidad intelectual y puede estar escuchando, pero no me está entendiendo. Entonces, verificar que la persona está entendiendo lo que le estoy diciendo, la instrucción que le estoy dando, confirmar que sí me está escuchando, que sí me está entendiendo y permitir que la persona, con la primera instrucción que la persona o que el docente le dé, y la persona en condición de discapacidad la ejecute, decirle la otra, no llenarlo de cosas que tiene que hacer. Primero tienes que abrir tu cuaderno, saca el color amarillo, en el color amarillo vas a hacer un sol y después rellenas el sol y después me vas a escribir, porque son demasiadas cosas y la persona no va a poder entender lo que le están diciendo. Puede acordarse de muy poquito,
pero no lo va a seguir como el profesor lo desea. Entonces, entender que la comunicación con personas en condición de discapacidad intelectual debe ser a una sola pregunta y verificar primero si la entendió y segundo, cuando termine de ejecutarla, entonces se hace la otra. Y también tener unos materiales que le permitan a la persona en condición de discapacidad intelectual aprender sin necesidad de estar el 100% del tiempo en un cuaderno, porque los cuadernos pueden ser muy buenos en ciertas cosas, pero para las personas en condición de discapacidad intelectual deben ser cosas concretas, que ellos puedan ver, que ellos puedan coger, que si estamos aprendiendo los números del 1 al 10, entonces encontré unos cubitos que tienen los números del 1 al 10 y se los voy mostrando, mira, este es el 1, este es el 2, este es el 3, organízame los números del 1 al 9, por ejemplo. Organízame estos cubos del 1 al 9, ¿sí? Una sola instrucción, verifico si me entendió, si escuchó bien la instrucción, si la entendió y que lo ejecute, ¿sí? Tener estas herramientas didácticas dentro del aula les permite aprender mucho más fácil porque están reduciendo algo que, por ejemplo, con los números es muy abstracto. Los números, las letras son abstractas y son difíciles, no son tan fáciles. ¿Sí? Entonces, cuando uno reduce esa abstracción en cosas concretas que ellos pueden ejecutar jugando, que ellos pueden ejecutar con fichas, que pueden ejecutar con herramientas que les permitan palpar, ver, pisar, organizar, facilita tremendamente el aprendizaje en estas personas. Y también los refuerzos verbales. A veces los profesores olvidan los refuerzos verbales. Los refuerzos verbales no deben ser todo el tiempo, pero sí deben ser como pausados, deben ser no todo el tiempo porque después el niño lo que va a querer es siempre recibir ese refuerzo verbal, pero sí en algunas ocasiones. Entonces, oye, lo hiciste muy bien, felicitaciones. Si yo estoy viendo que el niño está presentando dificultades y baja motivación al hacer las cosas, este refuerzo debe ser más frecuente. Si yo veo que el niño está siendo más seguro y está haciendo las cosas de manera correcta, no necesita tanto este refuerzo verbal constante. Pero si yo lo veo desanimado, desmotivado, hay que hacerlo. Hay que hacerlo para que la persona precisamente se motive y pueda trabajar.